Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que me vean. Primero que nada, muchas gracias por conectarse a ver este primer capítulo piloto de este nuevo programa que quiero armar que se llama De Enfermedades. La idea de este programa es que a través de técnicas de storytelling yo pueda contarles una historia de alguna enfermedad, del curso clínico normal de una enfermedad, para que todos podamos aprender un poquito acerca de las patologías pediátricas. No es un programa para médicos, no es un programa para que se estudie, no es una clase, es un programa meramente de entretenimiento, un programa donde nos vamos a divertir, donde vamos a aprender y donde lo que más a mí me interesa es que pues ustedes se diviertan, se entretengan, se distraigan un poquito de la rutina, pero que aparte aprendamos un poquito de las enfermedades de los niños. Entonces, lo que vamos a hacer a grandes rasgos es contar un caso clínico, desde que el paciente empiece con los síntomas y vamos a ir interrogando los antecedentes, vamos a ir haciendo la exploración física, integrando un diagnóstico y después dando un tratamiento. Y a través de toda esta historia lo que va a pasar es que yo voy a ir dando diferentes pistas o diferentes pistas para que ustedes puedan ir hilando todos esos hilos para que al final podamos llegar a un diagnóstico en conjunto. Y pues ahí vamos a ir echando la platiquita, el chismecito. Por ahí a lo mejor yo divago mucho, entonces voy a divagar, pero pues no se me estresen. No les voy a mentir, les podría decir que es un programa que he planeado durante mucho tiempo, un programa que llevamos mucho tiempo analizando y que no va a haber ningún problema, pero no, se me ocurrió el día de ayer en la noche, y pues hoy lo estoy grabando, vamos a ver qué sale, y pues este video se va a subir sí o sí, pase lo que pase. Empecemos. Entonces, cuando los médicos tenemos una consulta o estamos analizando un paciente, a grandes rasgos siempre hacemos lo mismo. Empezamos a hacer preguntas, primero de los antecedentes, primero de la familia, primero qué tipo de enfermedades son las que puede llegar a tener en riesgo nuestro paciente, y después vamos avanzando. Normalmente son preguntas o es un cuestionario sistematizado que nosotros ya lo sabemos o lo hemos ido perfeccionando a través de los años, y gracias a este cuestionario, gracias a estas intervenciones que nosotros realizamos, normalmente podemos llegar a un diagnóstico. Sin este interrogatorio sería imposible llegar a cualquier tipo de diagnóstico porque no tendríamos ni antecedentes, ni evolución, ni exploración física y mucho menos todo lo demás. Todos estos pasos no son pasos lineales, son pasos que a lo mejor avanzamos y luego nos vamos para atrás y luego para adelante. A lo mejor encontramos algo en los laboratorios que nos llamó la atención y que no habíamos preguntado antes, entonces nos vamos y volvemos a hacer preguntas intencionadas, preguntas puntuales, buscando lo que nosotros queremos saber. Y dependiendo de estas preguntas vemos si hay necesidad de pedir otros estudios, de hacer otros abordajes o de brindar un tratamiento ya dirigido a un diagnóstico de certera que nosotros tengamos. Haz de cuenta que somos detectives y nosotros estamos haciendo toda una investigación desde arriba hasta abajo, empezando con lo más general hasta irnos a lo más específico, y cada pista nos hace replantearnos si vamos por el camino correcto o si nos estamos desviando, vamos por un camino incorrecto y tenemos que que volvernos a meter en el camino. Entonces somos detectives y vamos a ir uniendo cosas y pues empecemos. Tenemos un paciente masculino de 21 días de vida que la mamá nos lo trajo a nosotros porque ha presentado múltiples vómitos en varias ocasiones. A eso se le llama el motivo de consulta, y lo que nosotros tenemos que hacer es ir agarrando diagnósticos diferenciales, o sea, sospechosos de esta enfermedad. Tenemos un niño de 21 días de vida que ha presentado muchos vómitos. Eso puede ser como diferentes patologías, entonces nosotros tenemos que ir hallando esos puntos claves que nos puedan llevar exactamente al diagnóstico que nuestro paciente tiene, porque si le damos otro tratamiento para otro diagnóstico, evidentemente no se va a curar, no va a mejorar y el paciente puede sufrir graves complicaciones. Como son pacientes súper chiquitos, cuando yo tengo vómitos, estos se me pueden llegar a descompensar, a deshidratar o a tener diferentes alteraciones que me pueden llegar ya muy complicados a un hospital. Entonces mi labor aquí, únicamente yo tengo 10 segundos para identificar si ese paciente está estable, si ese paciente está con riesgo de complicación o si ese paciente tiene un inminente paro cardiorrespiratorio. O sea, que en cualquier momento puede llegar a sufrir una parada del corazón y una parada de su respiración. Y para esto tenemos una herramienta que se llama el triángulo de valoración pediátrica, que son solamente 3 cosas que nosotros vamos a observar en el niño y nos vamos a tardar máximo 10 segundos. Entonces, este triángulo obviamente va a tener 3 piquitos. Cada uno de esos piquitos es una de las herramientas, es una de las cosas que nosotros vamos a valorar. El primer piquito es la apariencia, el segundo piquito es la circulación y el tercer piquito es la respiración. En la circulación lo que nosotros vamos a evaluar va a ser la coloración. Si el paciente viene rosado, si viene rubicundo, si viene pálido, si viene ya verde marmóreo, así como que viene ya con datos de sepsis o datos de infección
que ya esté circulando a través de la sangre. Y en su aspecto y en su apariencia tenemos que ver el tono muscular o la manera que él está parado. Si tenemos un paciente hipotónico, o un paciente somnoliento, a un paciente irritable pero consolable, o a un paciente completamente normal que está reactivo al medio y que no tiene ninguna alteración. Entonces en esta ocasión vamos a tener un masculino de 21 días de vida que viene por vómitos y su triángulo de valoración pediátrica va a ser una respiración normal, irritable, pero ahora que la mamá empieza a consolarlo, el paciente deja de llorar o se tranquiliza un poquito. Una coloración discretamente pálida. Si bien si tenemos un triángulo de valoración alterado, no tenemos un paciente con un paro cardiorrespiratorio inmediato y tampoco muy grave. Pero siempre tengo que apresurar un poquito mi consulta o tenerlo en mente porque pues, es un paciente que ya está pálido y que ya está irritable. Entonces, sano no está. Algo tenemos que hacer y vamos a ver qué es lo que podemos ayudar con este paciente. Así que ya con el paciente en mi consultorio, la mamá y el bebé ya un poquito más tranquilo, empiezo yo a hacer todo mi interrogatorio. Resulta que ese bebé yo lo había recibido hace 21 días por parto. Esto me va a facilitar mucho más el diagnóstico porque va a hacer que yo conozca a este niño desde el principio. Así que lo que yo les recomiendo es que casi siempre o siempre traten de tener una evolución y un seguimiento con el mismo pediatra porque así va a ser más fácil que ya conozca al niño, que ya sepa cuáles son sus complicaciones, sus antecedentes, en qué situaciones se tiene que poner a lo mejor un poquito más vivo y en qué situaciones puedo decir, no pasa nada, esto es normal, este niño así se comporta. Todos los niños son completamente diferentes, entonces cuando algo me puede preocupar a mí mucho en un niño porque él no es así, a lo mejor en otro yo puedo decir, no, pues él a lo mejor es un poquito más irritable, él es un poquito más enojón, él normalmente está así, o a lo mejor un niño que esté completamente alegre, que brinque, que salte, que siempre ande corriendo para todas partes y que yo lo vea sentado sin hacer ningún ruido, pues ahí yo me voy a preocupar evidentemente mucho más que un niño que es pues más tranquilo, nunca se está moviendo y pues si yo lo veo a lo mejor un poquito más cansado, pues no es algo que a mí me llame tanto la atención. Entonces, en cuanto a sus antecedentes, tenemos un paciente masculino de 21 días de vida que nació a las 37 semanas de gestación por parto. Su mamá se dio cuenta que estaba embarazada a los 2 meses de gestación y ella durante esos 2 meses había estado con tabaquismo positivo, tanto tabaco, cigarro normal y vape. Sin embargo, cuando ella se dio cuenta que ya estaba embarazada, lo interrumpió y no lo volvió a tener durante todo el embarazo. Esta paciente tuvo todas las citas de control y todos sus ultrasonidos por parte de su ginecólogo completamente normales, no encontró ninguna malformación, ninguna alteración, todo estaba perfectamente normal. No se le subió ni la presión ni el azúcar durante todo el embarazo. Lo único que pasó es que después del tercer trimestre ella empezó con infecciones de vías urinarias de repetición a pesar de un adecuado tratamiento de antibióticos. Y evidentemente no es mi territorio, pero cuando una paciente presenta infecciones de vías urinarias hay un mayor riesgo de que se presente un embarazo pretérmino. Empiezan con trabajos de parto, se rompe la fuente y una vez rota la fuente ya no hay nada que hacer para impedir que ese bebé nazca. Así que esto fue lo que sucedió. Nació a las 37 semanas de gestación. Afortunadamente a esta edad, si bien sí es pretérmino tardío y hay pocas complicaciones. El bebé lloró y respiró al nacer, lo pudimos pasar con la mamá, tuvo un apego inmediato, cumplimos la hora dorada y empezó con lactancia materna exclusiva. A las 24 horas yo di de alta a mi paciente, el ginecólogo dio de alta a su paciente y mamá e hijo se fueron contentos y felices a su casa. Y durante estos 21 días se había mantenido completamente normal, tenía una adecuada ganancia de peso, las consultas de seguimiento que había tenido conmigo habían estado normales hasta el día de hoy que empezó con vómitos. Todo esto es un pequeño resumen que nosotros tenemos que hacer de manera rápida y eficiente preguntándole a la mamá cuestiones muy puntuales para que yo pueda tener una idea de los antecedentes de mi paciente. Obviamente también le pregunté cuáles eran las enfermedades que había en su familia, de sus abuelitos, si tenía hermanos. Así que si tu doctor o tu pediatra no te pregunta esto y solamente te empieza a consultar, huye de ahí porque probablemente las cosas se vayan a hacer mal. Y a partir de esta información yo tengo que ir haciendo un análisis mental pensando cuáles cosas sí son relevantes para mi paciente y cuáles cosas solamente me están distrayendo de poder llegar al diagnóstico adecuado. Entonces voy poniendo en una cajita los factores de riesgo que yo creo que sí son importantes para mi paciente y en otra cajita las cosas que yo creo que me están distrayendo de poder llegar al diagnóstico adecuado. Y solamente con este pequeño interrogatorio ya tenemos varios factores de riesgo. El primero es que la paciente fumó antes de estar embarazada y durante los primeros meses o las primeras semanas, ahí quién sabe si nos haya mentido algo, pero estuvo fumando. Después de eso lo interrumpió, no hay ningún problema, tampoco no es algo muy grave, pero pues sí pueden haber alteraciones, tanto malformaciones congénitas, que esas por el ultrasonido se descartaron, pero también otras alteraciones. Tenemos también que la paciente tuvo infecciones de vías urinarias durante el tercer trimestre. Entonces, esto sí hubiera sido importante si mi paciente hubiera empezado a lo mejor con datos de dificultad respiratoria rápidos, si había empezado con vómitos, si hubiera empezado como con algo más infeccioso. Pero como ya habían pasado 21 días, la verdad, esto propiamente no es importante. O sea, fue importante en algún momento para que naciera pretérmino, pero ahorita la verdad yo lo pondría en la caja de cosas que me están distrayendo. El tercer factor de riesgo es que tenemos un recién nacido pretérmino. Y a estos recién nacidos pretérminos, si bien pueden no haber afectaciones inmediatas,
puede haber ciertos riesgos de complicaciones tanto de enfermedades, de retrasos en el desarrollo, de problemas en los trastornos neurocognitivos, de que se retrasen un poquito en las actividades o en todos los sitios del desarrollo. También otro factor de riesgo que tenemos es que el paciente es hombre y es primogénito. Esto relacionado a un paciente que empieza con vómitos de manera un poquito rápida o sin algún otro antecedente, pues podemos ir clasificando porque hay una patología que se relaciona y que es una de las principales sospechosas que se va a ir relacionando con lo que puede tener nuestro bebé, y normalmente o estadísticamente sucede más en hombres y sucede más cuando es el primer hijo de esa mamá. Y por último, la edad del paciente. Ya tenemos un niño de 21 días de vida, o sea casi 3 semanas. Con esta información fácilmente puedo descartar muchas o algunas malformaciones congénitas que mi paciente puede haber desarrollado porque no había presentado ningún síntoma, y pocas o no muchas sintomatologías o no las más graves empiezan hasta los 21 días. Normalmente si hubiera tenido alguna malformación en los intestinos, alguna malformación en el recto, alguna malformación en la tráquea, estas nos hubiéramos dado cuenta desde los primeros días de vida. Algunas malformaciones de la tráquea podrían pasar desapercibidas, sin embargo, pues estas no son tan comunes. Con estos antecedentes ya tenemos varias pistas. Sin embargo, me es imposible hacer un diagnóstico, ya que todavía me faltan muchos síntomas, la evolución, qué fue primero, qué pasó antes, si lo relacionan con algún otro tipo de cosa, y también la exploración física. Así que vamos a lo que sigue, que vendrían siendo los síntomas o la evolución del paciente. Tenemos que preguntar muchas cosas en cuestión de los vómitos. Es muy diferente que me digan, tuvo un vómito, pero ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo después de que comió? ¿Cuántos han sido? ¿De qué síntomas está acompañado? ¿Se relacionó con algún cambio de leche, de fórmula? ¿Fue con algún cambio de posición brusco? Pueden haber muchas cosas que pudieran estar afectando y que pudieran estar dándome vómitos en este tipo de pacientes. Entonces, para poder yo identificar e ir descartando los diagnósticos que no me interesan e irme quedando con los diagnósticos que yo sospecho, tengo que hacer una adecuada semiología de ese vómito. Y una vez teniendo toda mi semiología, prácticamente me voy a quedar con 2 o máximo 3 diagnósticos diferenciales, los cuales voy a utilizar mi exploración física y a lo mejor uno que otro estudio muy puntual para poder confirmar mi diagnóstico. Entonces, nuestro paciente había empezado con vómitos 12 horas previas. Dijo la mamá que ella le empezó a dar de comer y que después de 5 o 6 minutos más o menos tuvo un vómito de aproximadamente 3/4 partes de la leche. El niño pues permaneció relativamente bien, no parecía que tuviera hambre, entonces no le llamó mucho la atención, pensó que a lo mejor había sido por la posición, que había sido por algo que le cayó mal o algún tipo de reflujo, y la mamá decidió no darle importancia. El niño se veía muy bien, entonces lo único que hizo fue esperar a que le diera hambre otra vez y volver a repetir esa toma de leche materna. A lo que cuando el niño empezó a llorar otra vez de hambre, la mamá se lo volvió a pegar y le empezó a dar de comer. Sin embargo, esta vez vomitó mucho más y el tiempo fue mucho más corto. Le pregunté cómo ha sido este vómito y me dijo que había sido un vómito inmediatamente después de la toma. Casi ni siquiera terminó de acabarse la leche del pecho cuando el niño ya estaba vomitando. Y dice que fue un vómito tan explosivo y tan fuerte que la bañó toda de leche. Y esto siguió repitiéndose en múltiples ocasiones. Así que la mamá decidió marcarme y acudir a consulta rápida. Ya tenemos los antecedentes y ya tenemos la semiología. Prácticamente con estas dos cosas yo ya tengo un diagnóstico aquí en mi mente, qué es lo que puede estar pasando, y ya sé qué es lo que voy a buscar en mi exploración física. Pero vamos a recapitular rápidamente. Masculino de 21 días de vida, primogénito, nacido pretérmino tardío, y su mamá fumó durante los primeros meses de su embarazo. Estos son nuestros factores de riesgo. Y en nuestra evolución empezó con vómitos 12 horas previas a que yo lo viera, estos siendo progresivos cada vez de mayor intensidad, cada vez más rápido e inmediatamente posterior a la toma de la leche. La mamá lo refirió como un vómito súper fuerte y utilizó la palabra en proyectil. Entonces, integrando toda esta información, lo más seguro, mi principal sospecha diagnóstico sería una estenosis hipertrófica del píloro. Pero bueno, vamos a empezar primero, ¿qué es el píloro? El píloro es un músculo que se encuentra después del estómago y es lo que actúa como compuerta para liberar todo el alimento que llega ahí. Entonces el píloro está completamente cerrado, eso hace que el alimento no pueda pasar por ahí, que se batalle, y cuando este píloro se relaja, se abre y tiene que haber ondas peristálticas, se va a abrir ese y va a pasar toda la comida sin ningún problema. Este es un músculo que todo el mundo tiene. Así que vamos a imaginarnos el estómago. Imagínense que el estómago es como si fuera un antro, un boliche, una discoteca, como le digan en su país. Entonces, cuando tú llegas normalmente y es un antro súper exclusivo, va a haber mucha gente y vas a tener que hacer un poquito de fila. Aquí ya vamos a estar en el estómago. En esta fila, pues platicas, te preparas, te emocionas un poquito y poco a poco vas llegando y vas avanzando hasta que llegas enfrente del cadenero.
Y cuando estás listo, cuando ya no falta nada, cuando estás bien vestido, bien peinado, huele rico y te ves bien, el cadenero mamón levanta la cadena y tú puedes pasar sin ningún problema. Esto es exactamente lo que hace el estómago y lo que hace el píloro. El píloro vendría siendo ese cadenero mamón que no te deja pasar y el estómago vendría siendo la fila que tú haces. En esta fila que tú haces se van a ir preparando los alimentos con jugo gástrico, se van a ir secretando diferentes enzimas, se van a ir degradando diferentes nutrientes para que en el intestino delgado estos nutrientes se puedan absorber y que nosotros crezcamos sanos y fuertes. Pero entonces, para que este alimento pueda pasar, tiene que pasar por el píloro. Y acuérdense, el píloro es un cadenero mamón que no quiere dejar pasar a nadie. Entonces hay veces que ese píloro o ese cadenero viene bien prepotente, bien mamón, porque lleva dándole duro al gimnasio, duro durante 21 días, entonces llega, sí, todo fuerte, todo mamado, con ganas de que dice, aquí yo no voy a dejar pasar a nadie. Tú llegas, te formas, vienes bien vestido, bien preparado, huele rico, te ves bien, y te dice, aquí no se puede pasar, te agarra y te alienta a chingado madre, para otro lado. Te dice, aquí no se puede pasar. Entonces esto es lo que pasa con el píloro. El píloro durante estos 21 días se va a ir agrandando, se va a ir engrosando, se va a ir creciendo este músculo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que llega un momento que por donde cada vez que se relajaba y tenía que pasar el alimento o la leche por ahí, este no se puede relajar de tan fuerte que está y de tanta presión que se acumula, el paciente va a vomitar y va a vomitar todo en proyectil, haciendo que bañe a la mamá, al tío, a la abuelita o a cualquier persona que esté ahí enfrente. Llegan a vomitar hasta más de 1 o 2 metros. Pero, ¿por qué sucede esto? Desgraciadamente ahorita no podemos entender muy bien la causa todavía. Lo bueno es que sí tiene solución. Pero como el tratamiento tendría que ser quirúrgico y el operar a un niño de 21 días de vida pues es un poquito complicado, entonces tenemos que asegurarnos bien que tengamos ese diagnóstico. Y para eso hacemos una exploración física completa. Para fines prácticos, para hacer esto más rápido, únicamente voy a hablar de lo que podríamos encontrar en la exploración física de un paciente que viene con una estenosis hipertrófica del píloro. Primero vamos a encontrar, dependiendo de la gravedad de esto y qué tantas horas hayan pasado, una deshidratación. La mucosa oral seca, el llanto sin lágrimas, la turgencia de la piel también seca y deshidratada. Podemos llegar a tener hasta un niño chocado con los pulsos, o sea que el corazón está latiendo muy rápido de tan dañado que está ese paciente. Y lo más llamativo, lo más indicativo, pero no siempre se encuentra, se le llama una oliva pilórica. ¿Qué es eso? Nosotros vamos a encontrar el píloro aquí en medio, entonces cuando ese píloro se pone bien mamado y bien fuerte y crece y se hace grande, pues vamos a tener aquí una oliva, una bolita que se va a estar desplazando con el peristalsis, desplazando cada vez que esta se intenta abrir, que va a ser imposible. Entonces la podemos llegar a ver. La verdad yo nunca la he visto, es algo que solamente he leído, pero pues es algo muy específico de este diagnóstico. Cuando no tenemos esa oliva pilórica y el diagnóstico la queremos confirmar, vamos a utilizar un ultrasonido. Entonces, el ultrasonido es un aparatito que tiene cristales en su interior. Estos cristales se llaman cristales piezoeléctricos y cuando se prende o cuando se conecta, esos cristales empiezan a vibrar y lo que hacen con esta vibración es que mandan ondas de sonido y estas van a entrar a través de la piel, del músculo y van a ir pasando a través de todos los órganos. Cuando hay distintos órganos o distintas densidades de órganos, estas ondas, dependiendo de qué tan fuerte o contra qué están chocando, van a volver. Y estas son las imágenes que vamos a ver, negras, grises, blancas, dependiendo de la densidad que tengamos. Pero bueno, una vez entendido este concepto, volvamos a nuestro paciente, que si no lo salvamos puede llegar a tener complicaciones muy serias. Entonces ya le dijimos al radiólogo que nos ayudara con el ultrasonido, pero ¿qué es lo que él va a ver o qué es lo que va a encontrar? Si bien pues, podemos encontrar o vamos a encontrar un píloro grande, fuerte, crecido de músculo, mamado, pues no es algo que nosotros podamos ver únicamente así a ojo de buen cubero, así como que pues está grande, no está grande, no. Hay mediciones que podemos utilizar. Son mediciones que saben los radiólogos y estas son preguntas de examen. Así que la mnemotecnia que yo utilizo es el pi o el pi o el número pi, que el número pi es 3.1416. ¿Qué significa esto? Entonces tengo 3, 14, 16. El número 3 va a ser el grosor máximo que puede tener el músculo del píloro. Si yo tengo 3 o más, significa que tengo un músculo hipertrofiado y que mi sospecha diagnóstica también es una hipertrofia del píloro. Otra medición que hacemos es la medición del 14. Y este es el diámetro completo de todo el píloro. Si mide más de 14 milímetros, nos hace una sospecha diagnóstica de una estenosis hipertrófica del píloro. Y la última es el número 16. Si la longitud mide más de 16 milímetros, es otro punto a favor de esta enfermedad. Entonces ya tenemos 3, 14, 16, apréndeselos bien estos números y obviamente qué mide cada uno de esos números o qué es lo que estoy buscando, qué es lo que tiene que estar crecido. Una vez ya teniendo el diagnóstico podemos proceder al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, espérense tantito.
A niños así de chiquitos que han estado vomitando y más si llevan 12 horas, hay una gran posibilidad de que tengan desbalances hidroelectrolíticos. O sea, que está vomitando, cada vez que está vomitando, si bien sí tira leche, pues también tira diferentes compuestos que deberían de permanecer adentro de la sangre, como lo vendría siendo el cloro, el potasio y los hidrogeniones. Entonces estos se van a estar perdiendo. Si nosotros tomamos laboratorios de sangre y una gasometría, vamos a encontrar una alcalosis metabólica con hipocloremia e hipocalemia. ¿Qué significa eso? Que tengo una alcalosis, o sea que perdió muchos hidrogeniones, que perdió mucho ácido. También tenemos una hipocalemia, que significa esto, que perdió mucho potasio, y una hipocloremia, o sea que perdió mucho cloro por los vómitos únicamente. Esto es Pregúntale al NAR para que se lo aprendan. Alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipocalémica. De hecho, me la acaban de hacer en mi examen para mi subespecialidad y me la saqué bien. Ahora sí, el tratamiento. Vamos a hablarle a nuestro compadre, el cirujano pediatra, para que nos ayude. El tratamiento es un tratamiento común, con pocas complicaciones, y se llama una pilorotomía. O sea, se hace una incisión muy chiquita donde está el píloro, se encuentra ese píloro grande, mamado, fuerte, y lo que se le hace es que se realizan cortes en este músculo para que le podamos quitar parte de este músculo, que el músculo se relaje, se pueda abrir y pueda tener el diámetro suficiente para que pueda pasar la comida por ahí. Así que si algún día le pasa esto a tu bebé, no te preocupes, son cirugías relativamente fáciles, relativamente con pocos riesgos, complicación. Obviamente siempre existen complicaciones tanto de la anestesia, tanto de la cirugía como en el postquirúrgico, pero lo más seguro es que si tu paciente está en buenas manos, vaya a estar súper bien. Y pues eso sería todo. Este es pues el caso clínico. Ya una vez que realizamos a nuestro paciente, lo operamos, el paciente permanece algunos días a que pueda lograr una adecuada recuperación, que pueda llegar a tomar la leche sin ninguna normalidad y que pase todo su tiempo completo de hospitalización y se pueda ir a su casa y lo demos de alta sin ningún problema. Eso fue lo que pasó y muchas gracias por escucharme. Ojalá me hayan entendido todo mi caso clínico, ojalá haya sido pues de su agrado. Van a ver que vamos a ir mejorando en el paso de los días y de los meses. Pues un proyecto que creo que puede pegar, que creo que puede ir, que puedo ir puliendo distintos detalles, tanto de producción, de grabación, de edición. Y pues con su apoyo y con su ayuda vamos a estar y vamos a ser mucho mejor.